En el video de hoy decidí empaparlos de mi conocimiento histórico sobre la UFC, asombrarlos con mis factos, reales, verídicos y objetivos, como siempre lo hace el mejor YouTube de la historia de las MMA. Es por eso que el día de hoy hablaremos de quién es el GOAT, de quién es la cabra por cada división dentro de la UFC. Iremos desde las 125 libras hasta los pesos pesados. Y el criterio para tomar estas decisiones son principalmente tu trayectoria, en el sentido de a qué peleador venciste, es decir, cuál es tu nivel de oposición o cuál es el nivel de oposición que enfrentaste, qué tan dominante fuiste o has sido, peleas por el título, racha de victorias, pero sobre todo vamos a priorizar tu nivel de oposición o el nivel de oposición al que venciste, y si el nivel de oposición está bastante similar, entonces el criterio de desempate va a ser las peleas por el título, evidentemente. Y hablaremos de trayectorias únicamente dentro de la UFC, es decir, que no vas a ver un Fedor Emelianenko aquí, bro. Y un facto impopular, pero no deja de ser un facto real, es que Fedor Emelianenko no es top 5 histórico de las MMA, no lo es, tal vez ni siquiera es top 10, no lo sé, no me he puesto a pensar mucho sobre eso. Y sí, perdón si te ofendí, señor de 49 años con alopecia y problemas en la próstata, 3 divorcios, 4 hijos con 7 mujeres diferentes. Eso es matemáticamente imposible, pero ustedes saben a lo que me refiero. Yo no vivo en el pasado, yo no vivo en el 2001. Bueno, en el 2001 tenía que 6 o 7 años, entonces bueno, ya tiré demasiados factos, entonces ya vamos a comenzar propiamente con el video. Y en las 125 libras tenemos a nada más y a nada menos que Brandon Moreno. Brandon Moreno es un gran peleador, o sea, Brandon Moreno tiene una gran trayectoria. No se crean, caíste. ¿Qué dijeron, gente? Que yo era un mexicano nacionalista, que sí lo soy, pero independientemente de eso, claramente no es Brandon Moreno. El GOAT, la cabra de las 125 libras, es Demetrious Johnson. Si bien es cierto que creo que no he enfrentado a la mejor oposición, por ejemplo, creo que Alexandre Pantoja ha enfrentado a muchos mejores peleadores, es innegable que el legado de Demetrious Johnson en las 125 libras lo hace el mejor de todos los tiempos en esta categoría. 11 defensas por el título, victoria sobre Henry Cejudo, Joseph Benavides, Tim Elliott, John Dodson. Es decir, no son rivales tan complicados o históricos, quitando a Henry Cejudo, pero es que el mérito de estar tantos años en la cima de una división, tantas defensas por el título, muy buenos highlights, y es un hermoso estilo de pelea, además el que tiene Demetrious Johnson. Es decir, es un peleador de MMA bastante completo, puede hacer grappling, puede hacer lucha, puede hacer striking, o sea, la verdad, y se retiró estando prácticamente arriba, o sea, tenía un gran nivel, entonces no envejeció muy mal su legado dentro de la UFC. Incluso creo que honestamente en esta época de las 125 libras, que me parece que son mejores los peleadores que antes, también podría competir Demetrious Johnson, y por qué no seguir siendo campeón. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que la cabra de las 125 libras sigue siendo Demetrious Johnson. Así que felicidades, mi Demetrious. Después nos ponemos contacto por WhatsApp para tomarnos una caguama banquetera, mi bro. Avanzamos con el video y en las 135 libras, no sé si es una opinión impopular, la verdad es que es una categoría muy difícil en el sentido de que hay varios peleadores con argumentos bastante fuertes para disputarse la cabra de esta división, pero para mí es que ya no hay duda, o sea, desde hace unos días Merab Dvalishvili se convirtió en el GOAT de las 135 libras, bro. Pero Jaycee, si Dominick Cruz tiene mejor legado y tiene además más defensas por el título, eres un casual, Jaycee, tú no sabes nada. No, bro, no soy un casual. Para mí Dominick Cruz es el número 2 en las 135 libras y hasta hace poco era el número 1. Y en realidad me cuesta decir esto porque Dominick Cruz fue uno de mis primeros peleadores favoritos. Me parece que es un peleador muy entretenido, como mamonea, como habla mierda de la gente y lo hace de una manera increíble, muy divertido, muy entretenido. Como me parezco demasiado Dominick Cruz, ya que somos seres superiores intelectualmente a la media, entonces me siento bastante identificado con él, la verdad. Pero Merab es la prueba de que las defensas por el título no deberían de ser el criterio más importante cuando hablamos de quién es la cabra de una división dentro de la UFC, ya que debido al bello matrimonio homosexual que tiene Merab con Aljamain Sterling, Merab prácticamente limpió la división antes de ni siquiera pelear por el campeonato, y no peleaba por el campeonato porque no se iba a enfrentar a su marido. Pero es que aunque tenga solo una defensa por el título, solo vean el nivel de oposición que ha enfrentado, y no solo ha enfrentado, ha dominado a grandes peleadores que encima la mayoría ha estado en su prime cuando se enfrentaron a Merab Dvalishvili. John Dodson, Marlon Moraes, José Aldo, bro, que es un maldito histórico de la compañía, Peter Yan, que es otro
peleadorzazo, Henry Cejudo, que es campeón olímpico y doble campeón dentro de la UFC, Sean O'Malley, que es un sniper y es un gran striker muy técnico, y Umar Nurmagomedov. Y como digo, son peleadores que siguen estando en su prime. Peter Yan acaba de tener una gran actuación en contra de Davison Figueiredo, o sea, es una prueba de que sigue siendo top de esta división. El único que le falta es Cory Sandhagen y honestamente creo que Cory tiene un muy buen estilo de pelea, es muy entretenido, maneja muy bien la distancia, que es lo que tienes que hacer contra Merab, pero aún así creo que Cory Sandhagen no le gana a Merab Dvalishvili. Le acaba de ganar a Umar Nurmagomedov, que por habilidades, por meramente habilidades, fácilmente podría ser top 3 actualmente en la UFC de toda la compañía si hablamos únicamente de habilidades. Sean O'Malley, que es un francotirador y es uno de los mejores strikers dentro de la UFC, y humilló a un medallista olímpico en lucha como lo es Henry Cejudo, o sea, literalmente lo humilló en ese tercer asalto. Y sí, yo sé que Merab da un poco de cringe, ya que los videos que sube a Instagram están dedicados para niños de 12 años que con ese humor estúpido que tiene, pero es que así no pueden negar lo dominante que es Merab Dvalishvili en las 135 libras, y que hoy por hoy, sin necesidad de tener unas defensas por el título escandalosas, ya es el GOAT. Ya es la cabra de las 135 libras. Y avanzamos en las 145 libras. Y ni siquiera voy a fingir. Yo sé que los viejos me van a odiar por lo que estoy a punto de decir. Tal vez para ustedes es un sacrilegio. Pero para mí, de acuerdo a mi criterio, cuando hablamos del GOAT, el GOAT de las 145 libras no es nada más y nada menos que Alexander Volkanovski. Pero Jaycee, ¿cómo puedes decir que es Volkanovski cuando José Aldo en su prime fue un campeón mucho más dominante y le ganó a grandes peleadores como Frankie Edgar, como Chad Mendes? Y es que sí, o sea, sí es cerrada la discusión. Para mí Aldo es el segundo mejor 145 libras de la historia. Estuvo dominando la división por mucho tiempo, pero es que ¿cuáles son sus mejores victorias? Korean Zombie, Frankie Edgar, Chad Mendes, Uriah Faber. Mientras que a pesar de que Volk tiene menos defensas por el título, el nivel de oposición que enfrentó Volk, lo dominante que fue, las habilidades de Volk Prime, es que Volk Prime es uno de los mejores peleadores de la historia, bro, por habilidades. Venció a Korean Zombie dominándolo, pasándole por encima a Chad Mendes, que son dos de las mejores victorias de José Aldo, mientras que son victorias bastante normales en el legado de Volkanovski. De esa disparidad hablamos cuando hablamos del legado de José Aldo en las 145 libras y del legado de Volkanovski. Pero además de eso, venció a Max Holloway 3 veces. Max Holloway Prime. La gente no entiende lo importante que son estas 3 victorias en el legado de Alexander Volkanovski. Él dio 15 asaltos contra Max Holloway y de esos 15 asaltos para mí ganó 12. 3 en la segunda pelea y 1 en la primera. Puedes argumentar si quieres que ganó 2 en la primera. Aún así, si ese es tu caso, ganó 11 asaltos de 15 en contra de Max Holloway. Y el mismo Max Holloway le ganó 2 veces a José Aldo. Además de que le ganó a Max Holloway, le ganó a Jair Rodríguez, y el Volkanovski que enfrentó a Jair Rodríguez es el Prime Volkanovski. No sé quién le puede ganar a ese Alexander Volkanovski en específico. Le ganó a Brian Ortega en una pelea increíble, escapando de 2 sumisiones en el tercer asalto en contra de un especialista de Jiu-Jitsu como lo es Brian Ortega. Pero es que además, el mismo Volk le ganó a José Aldo, bro. Y yo sé que algún descerebrado va a decir, bro, es que José Aldo ya no estaba en su prime, José Aldo estaba bien viejo. Bro, José Aldo le lleva 2 años a Volkanovski. 2 años de diferencia. De hecho, cuando pelearon, si no mal recuerdo, Volkanovski tenía 31 años y José Aldo tenía 33. Son edades bastante similares, y un peleador con 33 años no está viejo. De hecho, José Aldo perdió contra Conor McGregor teniendo 29 años y perdió 2 veces contra Max Holloway teniendo 30. Entonces sí, cuando las defensas por el título no son tan diferentes en cuestión de cantidad, el nivel de oposición, las habilidades en el prime de cada peleador y el enfrentamiento directo que tienen, para mí, pone por encima a Volk sobre José Aldo cuando hablamos del mejor peleador de las 145 libras. Ahora, esto no quiere decir que yo piense que Volkanovski está encima de José Aldo en la lista de mejores peleadores en la historia, ya que José Aldo también tiene un buen legado en las 135 libras, pero esta es otra conversación completamente diferente que no vamos a tocar en este video. Independientemente de eso, para mí el GOAT de las 145 libras es Alexander Volkanovski, mi bro.
bro. Y avanzamos con las 155 libras. De nuevo, yo sé que algunos se van a molestar con lo que estoy a punto de decir, pero todo lo que estoy diciendo tiene un criterio detrás. Para mí el GOAT de las 155 libras es ya, por mucho además, Paddy Pimblett. Mate, what the fuck are you talking about, lad? I'm starving, lad. I'm the best fucking fighter in the world, lad. No se crean, claramente estoy hablando de Islam Makhachev. Sí, yo sé que hay un fan de Khabib Nurmagomedov retorciéndose en este momento. This is number one bullshit. Por lo que acabo de decir, pero déjame explicarte por qué para mí el legado de Islam Makhachev ya es más del legado que dejó Khabib Nurmagomedov. Porque una pregunta genuina, ¿cuál es el argumento para poner a Khabib Nurmagomedov encima de Islam Makhachev? Si lo piensas bien, hay uno solo, y es que fue más dominante en sus peleas. Es el único. Porque el hecho de que esté invicto, ok bro, felicidades, pero tus primeras 15 peleas fueron en contra de repartidores de Uber Eats. Ahora, por otro lado, ¿cuáles son los argumentos para poner a Islam Makhachev encima de Khabib Nurmagomedov cuando hablamos de las 155 libras? Peleas más entretenidas, más defensas por el título, mayor nivel de oposición, mejor striker, peleador más completo, menos dominante tal vez, pero es que también es por nivel de oposición que ha enfrentado Islam Makhachev. Khabib tiene 3 buenas victorias. Dustin Poirier, que para mí es su mejor victoria en toda su carrera. Justin Gaethje, Conor McGregor. Porque sales de eso y ¿qué te queda? 2 años, tal vez. Michael Johnson, Edson Barbosa, a la quinta. O sea, bro, Khabib enfrentó a puro striker. Puro striker. Mientras que Islam Makhachev enfrentó a Charles Oliveira, que ya solo con esa victoria se enfrentó a un mejor grappler que Khabib en toda su carrera. Entonces dominó a Charles Oliveira, y un Charles Oliveira prime, ya que ese Charles Oliveira era un campeón bastante legítimo y además ha seguido ganando peleas después de esa derrota contra Islam Makhachev. Le ganó a Dustin Poirier, igual que Khabib, buena victoria. Le ganó a Volkanovski 2 veces, y sí, la segunda era un Volkanovski gordo que no se había preparado y todo lo que quieras, pero lo finalizó. O sea, cuando hablamos de que te enfrentas a un Volkanovski así, tienes que finalizarlo. E Islam Makhachev lo finalizó con una patada en la cabeza. Y la primera pelea con Volkanovski, Islam Makhachev fue a Australia, se enfrentó a Volkanovski, a un Volkanovski prime que era el mejor libra por libra en ese momento, y a la gente se le olvida que esa victoria es una gran victoria por parte de Islam Makhachev. Es que salió Islam e intercambió con uno de los strikers de volumen y de presión más buenos de la historia, y en su mejor momento y en su casa. Además de eso, tiene victorias contra Bobby Green, más o menos buena, y contra Dan Hooker, que es una victoria que está envejeciendo bien, ya que Dan Hooker viene de ganarle a Mateusz Gamrot, que es un gran peleador dentro de las 155 libras. Y bro, ya le ganó también a Arman Tsarukyan. Y Arman Tsarukyan es mejor grappler, es más, Arman Tsarukyan es mejor peleador que cualquier peleador que le ganó a Khabib Nurmagomedov. Cualquiera, bro. Y sí, es una versión muy joven de Arman. De hecho, o sea, es una buena victoria, pero no es un Arman Tsarukyan prime. Pero es que quién sabe, tal vez más adelante, cuando se enfrenten, Islam Makhachev le gana a un Arman Tsarukyan prime, y entonces ya no sé qué más necesitaría probar Islam. Entonces, enfrentó y venció a mejor oposición que Khabib Nurmagomedov. Es un peleador más completo. Tiene más defensas por el título. Es que, bro, para mí ya no hay debate. Es más, la victoria que tiene contra Moicano, la última victoria, que es de lo peor que tiene desde que es campeón, es mejor que la victoria de Khabib contra La Quinta. Lo es. Y sí, Khabib pudo ser el mejor peleador de las 155 libras. Pudo, pero es que se retiró muy joven, bro. Y esa es la verdad, y la verdad duele. Pero es la verdad, bro. Entonces, para mí, Islam Makhachev y el legado de Islam Makhachev lo hace el mejor 155 libras de la historia. Avanzamos con las 170 libras, tampoco le vamos a hacer mucha emoción. Claramente el GOAT de las 170 libras es Belal Muhammad. No se crean, claramente estamos hablando de GSP. GSP es de esos pocos peleadores, y a pesar de no haber estado activo en la mejor época de las MMA en cuanto a nivel se refiere, que para mí es la actualidad, porque es un deporte que sigue avanzando y avanzando y avanzando, tiene un legado que no ha envejecido nada mal. Y cuando lo ves en retrospectiva, pues son peleadores bastante buenos los que enfrentó GSP y los que le ganó GSP. Me parece que tiene 9 defensas por el título. Dominó a las 170 libras cuando históricamente es de las divisiones más complicadas. Venció gente como Nick Diaz, que Nick Diaz Prime era una locura, era una bestia. Nick Diaz es 10 veces el peleador que es Nate Diaz. Nick Diaz es el Diaz bueno, en realidad, no es Nate Diaz. Nate Diaz tal vez es el famoso, pero Nick Diaz es mucho mejor que Nate Diaz. Carlos Condit, que era otra bestia. Matt Hughes, que era otra bestia. BJ Penn, que aunque al final se aventó un Tony Ferguson en su carrera, cuando estaba en su prime también era una bestia. Matt Serra, Dan Hardy, Johnny Hendrick, que sí, esa pelea fue
bastante cerrada y controversial, pero es que Johnny Hendrick estaba hinchado de esteroides, se los metió todo por el fundillo, boludo. Viste que cuando yo hablo como argentino, boludo, es que me sale re bien, guacho. Entonces, tiene muchas defensas por el título, le ganó oposición que genuinamente, y a pesar de la época, eran y son peleadores que en retrospectiva son bastante buenos, y son victorias que no han envejecido nada mal. Además de que, y este es un dato importante, GSP venció a toda la gente que lo venció a él. No hay ningún peleador que le haya ganado a GSP que GSP no le haya ganado de vuelta. Porque Matt Serra le ganó y GSP lo dominó en una segunda pelea. Matt Hughes le ganó cuando GSP era bastante joven y GSP le ganó 2 veces a Matt Hughes después. Por donde lo quieras ver, GSP es el mejor 170 libras de la historia y para mí tiene un argumento fuerte para ser el GOAT de las MMA de todos los tiempos, junto a otro peleador del cual hablaremos más adelante. Continuamos con esta cátedra de conocimiento que estoy impartiendo el día de hoy e iluminando a todos los que me están viendo. Avanzamos con las 185 libras. Este puesto es complicado porque a pesar de que creo de que el legado de mi primer lugar no ha envejecido tan bien, por ejemplo, como el legado de GSP, aún así creo que le alcanza para ser considerado el GOAT de las 185 libras y claramente estamos hablando de Anderson Silva. Sí, bro, sé que hay algún iluso por ahí que piense que Israel Adesanya que Izzy es el GOAT de las 185 libras, pero bro, no. O sea, es mi segundo lugar, pero es que no le alcanza para ser considerado el GOAT de esta división. Además de que, no sé, Adesanya, me da la sensación de que Adesanya es ese tipo de hombres que orina sentado. Yo sé que odio mucho a Adesanya, lo siento, tengo que ser más profesional y hablar desde el cerebro y no desde mi corazón. Pero aún así, Adesanya es un gran peleador, pero no le alcanza para superar a Anderson Silva. 10 defensas por el título, racha de como 16 peleas invicto. Como digo, no enfrentó a la mejor oposición y no tiene victorias sobre peleadores que en realidad son históricos y para mí estamos hablando de no tiene victorias sobre un top 15 histórico tal vez, pero tantos años siendo dominante, nunca perdió en su prime, lo cual tiene bastante mérito y es un dato bastante importante y bastante a favor del legado de Anderson Silva, pero es que genuinamente hizo todo lo que tenía que hacer, o sea, no es su culpa que le haya tocado defender el título contra Yushin Okami, bro. Así que sí, por racha de victorias, defensas por el título, fue bastante dominante, nunca perdió en su prime, aunque creo que Izzy tiene mejores victorias, bueno, concretamente una que es la victoria que tiene contra Alex Pereira. Creo que Anderson Silva nunca ha tenido una victoria tan buena como esa de Israel Adesanya. Aún así, las diferencias de defensas por el título, las rachas de victoria son lo suficiente para hacer la diferencia y pesar un poco más en esta ocasión cuando determinamos la cabra de las 185 libras. Vamos a continuar con las 205 libras y o sea, no vamos a sorprender a nadie. Hace rato hablé de GSP como uno de los dos peleadores que tiene argumentos fuertes para considerarse la cabra de las MMA en toda la historia y es momento de hablar del otro. Toca hablar de Jon Jones. ¿Alguien esperaba otra respuesta? ¿Daniel Cormier? ¿Chuck Liddell? ¿Randy Couture? ¿Pereira? No, bro, o sea, está bien que a veces sí doy factos impopulares, pero es que en esta ocasión no hay manera, bro, no hay manera. Jon Jones es, y por mucho, la cabra de las 205 libras. 11 o 12 defensas por el título, no recuerdo en este momento. Está invicto, no vamos a hacernos estúpidos, está invicto claramente. Victoria sobre DC 2 veces, sobre Gustafsson 2 veces, Glover Teixeira, que es una victoria que envejeció bastante bien, ya que Glover Teixeira después se logró convertir en campeón. Vitor Belfort, Rampage Jackson, Rashad Evans, Shogun Rua, Thiago Santos. Tiene victorias sobre 3 generaciones de 205 libras diferentes y la victoria más dominante y más impresionante para mí de Jon Jones en toda su carrera es esa pelea que tiene con su esposa, la manera en la que dominó y enfrentó y finalizó a su esposa en ese segundo asalto. Pero bueno, sí, o sea, si tomamos en cuenta que está invicto, nunca ha perdido, las defensas por el título, las buenas victorias que tiene, lo dominante que era en su prime, o sea, Jon Jones es el mejor 205 libras de la historia, pero por mucho. O sea, DC, que para mí es el segundo lugar, está probablemente 2 o 3 escalones abajo de la trayectoria que tiene Jon Jones en las 205 libras. Avanzamos con la última categoría de peso, estamos hablando de los pesos pesados, y a pesar de que en su última actuación se vio como un anciano decrépito, la realidad es que Stipe Miocic sigue siendo la cabra de los pesos pesados. Defendió el campeonato 4 veces en 2 reinados diferentes. Tiene victorias en contra de Junior Dos Santos, en contra de Fabricio Verdum, de Alistair Overeem, de Mark Hunt,
de Francis Ngannou es una victoria que envejeció pero súper bien. Ngannou para mí es el día de hoy, junto con Tom Aspinall, los dos mejores pesos pesados de la actualidad. Stipe le ganó a Francis Ngannou. A su vez, tiene 2 victorias en contra de DC. Perdió contra DC, pero es que le ganó 2 veces, entonces ganó esa rivalidad contra DC. Por nivel de oposición, por defensas por el título, por donde lo quieras ver, mi hermano, Stipe Miocic es el mejor peso pesado de la historia. Y voy a soltar un facto: si Francis Ngannou no se hubiera peleado con Dana Blanco, con mi compa el Dana White, con mi compa el tobogán de piojos, probablemente hubiera superado el legado de Stipe Miocic. Con el nivel que ha mostrado Francis Ngannou, creo que es bastante probable. Y otro facto, porque el día de hoy estamos generosos con los factos, Tom Aspinall va a terminar siendo el mejor peso pesado de la historia. Y con esto cerramos todas las divisiones. Si llegaste hasta esta parte del video, que lo más seguro es que sí lo hiciste, ya que esta calidad hipnotizante de contenido que hago hace que siempre estén al borde de la silla. Así que de nada por ser brindados de mis conocimientos infinitos sobre las MMA y de la UFC. Recuerda que si están en desacuerdo con mis opiniones, están equivocados. Nada, no se crean. Pueden hacérmelo saber en los comentarios, no tengo pedos. Pero sí, muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Bye.